Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de webinars Comunicación Estratégica en Entornos Inciertos, organizado por los posgrados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, bajo el patrocinio de la Maestría en Comunicación Estratégica y la especialización en Gerencia de la Comunicación Organizacional. En verdad, estamos muy contentos de que nos acompañen en este espacio que hemos abierto para contribuir al diálogo y a la reflexión desde la comunicación en torno a los inmensos desafíos que se nos plantean, pero también en torno a los escenarios de oportunidad que podemos vislumbrar a partir de la coyuntura que vivimos como consecuencia del COVID-19. Y en ese sentido, los conceptos de crisis, riesgo e incertidumbre, sin lugar a dudas, son transversales en todos los aspectos de nuestras vidas como individuos que hacemos parte de grupos, de comunidades, de sociedades y no menos de organizaciones cuya gestión de la comunicación desde una perspectiva estratégica, tanto a lo interno como a lo externo, se torna ciertamente crítica. Es por eso que decidimos iniciar este ciclo de webinars que está compuesto por 6 conferencias con la presentación titulada ¿Cómo enfrentar una crisis en medio de otra? Comunicación y estrategia frente a la incertidumbre, la cual estará a cargo del profesor Tony da Silva Romero, quien es socio director de la firma internacional de consultoría Pisolante Comunicación más Estrategia. Tony da Silva es magíster en comunicación política y gobernanza por la George Washington University. Tiene más de 25 años de experiencia en el área de comunicaciones y asuntos corporativos, gerencia de issues y situaciones de crisis. Y es un gusto agregar pues a este perfil el hecho de que también es profesor de nuestra maestría en comunicación estratégica. Entonces, para no tomar más tiempo del debido, pues les comento un poco cuál va a ser la dinámica de esta tarde. En principio, pues tendremos la presentación de nuestro conferencista. A lo largo de la presentación, quienes tengan interés en formular preguntas, pues les pedimos que por favor las vayan consignando a través del chat. Nosotros desde acá haremos acopio de esas preguntas y cuando ya finalice la presentación, pues las compartiremos con nuestro expositor para que le dé atenta respuesta. A lo largo de la presentación, tanto sus micrófonos como sus cámaras estarán desactivados. Entonces, sin más preámbulos, dejo en el uso de la palabra al profesor Tony da Silva. Tony, bienvenido. Agradecidos de que nos acompañes y que hayas aceptado la invitación a compartir este espacio. Bien, muy buenas tardes, Agribal, que muchas gracias por la introducción, gracias por la invitación a ti, a la universidad, a la facultad, y muchas gracias a las personas que se han conectado hoy para pues, acompañarnos y escuchar un poco de lo que queremos compartir en relación a un tema que a todos de una u otra forma nos ha afectado. Permítanme muy brevemente proceder a compartir pantalla para colocar la presentación y poder entrar en materia. Bien, un poquito el tema que nos reúne hoy es conversar sobre el tema complejo del manejo de la crisis que estamos viviendo. Pero es que no estamos hablando de una sola crisis, estamos hablando de varias crisis simultáneas. Estamos hablando de la crisis sanitaria que viene originada por el COVID-19. Luego eso se traduce en una crisis económica para todos nuestros países, de una u otra forma, porque la paralización de actividades pues, nos lleva efectivamente a una disminución del consumo. Esa disminución del consumo tiene un impacto económico relevante y en consecuencia eso está ejerciendo una presión sobre los sectores políticos en nuestros países que genera otra crisis de otra naturaleza. Pero todo esto tiene efectivamente pues, un impacto directo sobre nuestras organizaciones y sobre las personas.
En consecuencia, nos toca la difícil tarea desde el mundo empresarial, desde el mundo organizacional, el tener que atender las consecuencias que la crisis sanitaria tiene sobre nuestra organización, pero también la crisis económica que esto conlleva. En consecuencia, esta tormenta perfecta que se ha generado a raíz de todo lo que estamos viviendo, pues requiere de unas habilidades, de una estrategia, de una aproximación, que algunas organizaciones estarán en mejor posición que otras para poder efectivamente sortearla. Y de eso va a depender fundamentalmente la sobrevivencia de muchas organizaciones hacia el futuro. Entonces, ¿cómo manejar una crisis dentro de otra da para hablar un buen rato? Yo suelo entusiasmarme, ya puse un reloj por aquí para que me ayude con el tiempo, pero voy a tratar de comprimir en esta hora que tenemos juntos algunos elementos que espero que sean de valor para ustedes y puedan contribuir a la reflexión, al pensamiento y a la aplicación práctica dentro de sus organizaciones, no solamente enfocándonos en el manejo de la crisis per se, sino ya más cercano al momento en el que estamos, que tiene que ver con la recuperación y tiene que ver con el reinicio de operaciones de mucho del sector económico en muchos de nuestros países. Entonces, tal vez un poquito para entrar en contexto hay un elemento relevante a considerar y es que las pandemias no son nuevas, ¿no? Nosotros probablemente estamos viviendo en este momento una, bueno, pues demostración eh, a escala total de lo que supone efectivamente una pandemia, pero lo hemos vivido en el pasado en otras dimensiones. Lo vivimos a principios de siglo, lo vivimos recientemente en los años 80 con la pandemia del SIDA, que se ha convertido en un virus de presencia endémica y que ya lleva más de 35 millones de personas fallecidas por esa enfermedad en particular, que es resultado de la infección por el HIV. Y recientemente tuvimos algunos conatos, el caso del MERS, el caso del SARS y el caso del H5N1, que si ustedes recuerdan, para principios del año 2000, principios del siglo, este conato de pandemia, que fue la gripe aviar, generó un movimiento muy importante en el mundo empresarial de preparación, de poder efectivamente tener los resguardos y las previsiones para enfrentarnos a lo que se suponía podía ocurrir. Como ese conato quedó así, es decir, no prosperó, se pudo efectivamente mitigar de una forma relativamente rápida, pues simplemente la probabilidad de la pandemia en los mapas de riesgo de casi todas las organizaciones comenzó a disminuir de relevancia y comenzó a tener entonces una menor probabilidad, aunque el impacto siempre fuese alto, y en consecuencia, pues comenzamos un poco a bajar la guardia en relación a este tipo de casos. Luego sobrevino la H1N1 con el brote que hubo en México. De hecho, yo fui víctima particularmente de ese virus, pero no resultó en una pandemia tampoco. En consecuencia, tuvimos las últimas 2 décadas un proceso de relajamiento desde el H5N1 en el que efectivamente tal vez no previmos lo necesario, queda más que evidenciado que este riesgo tuviese tal capacidad de detonar y en consecuencia de generar lo que ha generado. Entonces, lo que es cierto es que la humanidad pues ha vivido esto muchas veces, hemos tenido estos conatos recientes, nos pasó un poco como el cuento de Pedrito y el lobo, ¿no? Ahí viene el lobo, y fuimos pues cada vez más creyendo que esa circunstancia estaba bajo control y lo cierto es que pues nos ha ocurrido lo que nos ha ocurrido y nos agarraron fuera de base. Esto conlleva como consecuencia a que los planes de mitigación, de contención, tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista del sector privado, particularmente en el área sanitaria, pues no hayan estado preparados para esto, ni siquiera en los países más desarrollados con los mejores estándares en materia sanitaria, y un buen ejemplo de eso es los Estados Unidos, ha podido efectivamente sortear de una manera, digamos, razonablemente bien la crisis. En consecuencia, cuando nos enfrentamos a situaciones de esta naturaleza, hay 2 elementos fundamentales. Uno tiene que ver con el plan de manejo y otra cosa tiene que ver con el plan de comunicaciones asociados al manejo de la crisis. Y son 2 cosas que son diferentes, pero se complementan entre sí. Y un punto muy relevante es que la comunicación va a formar o debe formar parte intrínseca del plan de manejo de crisis para cualquier organización. Fundamentalmente porque ese plan de manejo de crisis tiene como objetivo pues salvaguardar a la empresa y lo hace mediante el incremento, bueno, de darle viabilidad a las decisiones. Es decir, cada decisión que una organización va a tomar para hacer frente a una circunstancia como esta, tiene que tener la viabilidad necesaria y suficiente para ser exitosa.
la comunicación va a ser en buena medida un viabilizador para que esas decisiones puedan llevarse a cabo y puedan tener éxito. En consecuencia, uno lo que está tratando es de generar con eso la menor resistencia posible por parte de distintas audiencias frente a lo que nos está ocurriendo y fortalecer en el proceso, además, nuestra reputación y nuestro liderazgo para garantizar ante todos nuestros grupos de interés, bien sean internos o externos, pero la confianza en la actuación que tiene la compañía o la actuación que tiene la empresa frente a la crisis. En consecuencia, este proceso que es muy complejo porque involucra a muchas personas, involucra a muchas áreas de una organización, tiene que estar muy bien coordinado y tiene que estar muy bien estrategizado. Parte del problema al que nos enfrentamos es que muchas organizaciones no tienen el nivel de organización, valga la redundancia, suficiente para poder efectivamente alinearse rápidamente y generar un plan de respuesta inmediata que permita efectivamente atender una situación de crisis, mucho más cuando se sobreviene como ha ocurrido con el caso de la pandemia. Entonces, lo que uno debe tener claro en cualquier plan de manejo de crisis es el objetivo, es qué se quiere lograr para poder determinar el cómo lo vamos a lograr y en consecuencia qué tenemos que hacer. Algunas premisas que hay que tomar en consideración frente a las circunstancias que hoy nos convoca son estas. Y esto está dentro del mundo de la organización, directamente vinculado con la capacidad que el liderazgo de la empresa o de la institución tenga para poder efectivamente hacerlos valer. Entonces, el primer elemento fundamental es la cohesión. ¿Cuánta cohesión hay en la organización para poder efectivamente tomar decisiones rápidas? ¿Qué tan integrado está el equipo de trabajo para poder llegar a esas conclusiones y tomar decisiones de acción? Esa cohesión implica que la organización tiene que tener un claro sentido de misión, es decir, la filosofía de gestión de la empresa, su misión, su visión, sus valores, aquí cobran una relevancia fundamental porque esa va a ser la zapata, va a ser la base sobre la cual todo el plan de manejo y toda la comunicación asociada pues va efectivamente a producirse. Y se produce sobre la base de entender, bueno, cómo es la forma de ser y hacer empresa o la forma de ser y hacer que tiene cada organización. Va a requerir de un acompañamiento permanente para poder ofrecer, cosa importante, cierto grado de certidumbre. Hablábamos al inicio que estamos hablando de manejo de crisis en situaciones de alta incertidumbre o cómo efectivamente sobrevivir frente a situaciones de alta incertidumbre y la manera de poder dar certidumbre a nuestras audiencias es por la vía de comunicación efectiva que nos permita dar información apropiada, oportuna sobre lo que está ocurriendo y cómo lo estamos manejando y evidentemente tener un plan que nos permita tener o controlar al menos las variables que están bajo nuestro control. En consecuencia, el poder ofrecer ese grado de certidumbre tiene que ver con nuestra capacidad para producir información. Por otra parte está la alineación y la velocidad. Eso tiene que ver con la capacidad de la organización para capturar información y ser capaz de analizarla muy rápidamente. Y para eso entonces tiene que abrir todas las fuentes a las que tiene acceso y tiene que abrir todos los canales que le sea posible para poder rescatar efectivamente información tanto de fuentes oficiales como de fuentes no oficiales para poder generar el análisis que corresponda a qué está ocurriendo en su entorno, cómo le afecta o cómo su operación afecta al entorno en el que la organización está operando. Ese proceso tiene que ver con escucha social a través de redes sociales, a través de las redes sociales y los medios digitales, tiene que ver con el análisis de prensa, tiene que ver con la relación directa con algunos grupos de interés muy específicos, como puede ser, por ejemplo, el sector público, gobierno, en fin, toda la información que yo pueda rescatar y que me sea disponible para poder colocarla al servicio de una mesa situacional. Esa mesa situacional es fundamentalmente una instancia en la que esa información se analiza y se alimenta a través de ella entonces escenarios para que un comité de crisis pueda definir entonces cuáles son las decisiones que se deben tomar. Y ahí hay una diferenciación entre lo que una mesa situacional realiza o trabaja, que tiene que ver con ese procesamiento de información para la creación de escenarios y en consecuencia un comité de crisis donde están los tomadores de decisión que definen efectivamente qué se va a hacer a partir de esa información y conscientes de la realidad que tienen en su organización, qué está sucediendo dentro de su organización. Entonces, para aquellas organizaciones que no tienen estructurado un proceso y unas instancias, va a ser mucho más difícil el manejo de la situación de crisis. Un punto relevante, y hago un paréntesis aquí, porque lo he visto suceder mucho y creo que es un elemento fundamental, es de qué tamaño y cómo se compone ese comité de crisis. Porque los comités de crisis tienen que estar conformados por una buena representación
de todas las áreas de la organización, de forma tal que el análisis que se hace sobre esa información que viene de esa mesa situacional pueda ser revisada con una visión holística, con una visión que, que se plantee la revisión de todas las aristas que están involucradas en la circunstancia. Porque es muy fácil ver, dependiendo de la naturaleza de la experiencia previa, o del conocimiento, o la profesión inclusive de los miembros de ese comité, pero un problema desde una perspectiva particular. Entonces, por ejemplo, los abogados verán la situación desde una perspectiva muy legal, y no necesariamente toda decisión a tomar y acción a ejecutar, por correcta que sea legalmente, probablemente no sea correcta desde otra perspectiva. Entonces, un punto muy importante en los comités de crisis es que los actores que lo conforman puedan aportar distintas visiones. Y allí un tema fundamental y que suele pasar a veces desapercibido y lamentablemente termina generando muchos problemas, es que el comunicador, el experto en comunicación dentro de la organización, tiene que formar parte de ese equipo. Tiene que tener una silla en esa mesa porque es aquel capaz de interpretar las decisiones desde la perspectiva de comunicación en función del impacto que tiene la ejecución. Entonces, si yo tomo una decisión, cualquiera que ésta sea, y la ejecuto, independientemente de que yo no comunique, verbalice nada en relación a ella, el simple hecho de ejecutarla va a transmitir un mensaje y ese mensaje puede resultar contraproducente si no está bien pensado y bien alineado con nuestros objetivos. Entonces, ese es un elemento fundamental a la hora de constituir un comité de crisis que también tiene que ser además conformado por pocas personas. Yo he estado en reuniones donde de pronto lo llaman a uno o lo invitan a uno a participar y uno entra a una sala de conferencia donde hay 25 personas. Bueno, eso no es un comité de crisis, eso es otra cosa. Un comité de crisis tiene un número limitado de personas, generalmente no más de 10 personas, donde eh, eh, su tamaño permite la agilidad necesaria para compartir información, analizarla y tomar decisiones. Grupos más grandes ya pues, se pierde esa capacidad, esa facultad y se hace mucho más complejo. Desde el punto de vista de comunicación, elementos importantes a considerar es, tengo que tener mapeada todas mis audiencias. Esto suele ser un error también frecuente, la ausencia de un mapa que permita tener conciencia de cuáles son todos los grupos de interés a los que yo o sobre los que yo puedo tener algún impacto es importante. Poder efectivamente atender todas las críticas que yo pueda recibir a partir de lo que recibo por la vía de la mesa situacional, va a ser importante también tenerlo sobre la mesa para entender cómo construir los argumentos o cómo construir los mensajes que voy efectivamente a transmitir. Esos mensajes que tienen que estar claramente alineados con, digamos, el propósito de mi organización y con la filosofía de mi organización. Y cuáles son los canales que tengo para poder acceder a esas audiencias, bien sean externas o sean internas. Y tengo que prever los tipos de comunicación que voy a tener que gestionar. Voy a tener que gestionar comunicación comercial, voy a tener que gestionar comunicación institucional, voy a tener que gestionar comunicación de riesgo y voy a tener que gestionar también la comunicación de continuidad de negocio. Entonces son cuatro elementos, cuatro tipos de comunicación diferentes que voy a tener que gestionar simultáneamente para distintas audiencias en función de objetivos diferentes. Entonces, esa complejidad, bueno, pues evidentemente tiene que haber un equipo técnico y un equipo de profesionales que pueda tener esa tarea como prioridad y poder llevarla a cabo. Y un punto importante, tengo que tener claro todos los protocolos de protección de la reputación, porque evidentemente la circunstancia de crisis que se me sobreviene no está exenta de detractores y de ataques que puedan suponer aquellos que no estén conformes con lo que pueda ser mi actuación. Y un punto importante cuando estamos en una situación de crisis es comprender que así como tenemos aliados, pues también vamos a tener detractores y es muy difícil poder efectivamente satisfacer a todas mis audiencias simultáneamente de la misma forma. Entonces siempre vamos a tener insatisfacción en una proporción. El objetivo es que esa proporción sea la menos posible, pero siempre va a haber alguna audiencia que no va a quedar del todo satisfecha y puede convertirse en un foco de ataque o un foco de ruido en el marco de mi comunicación pública. En consecuencia, tengo que tomar eso en cuenta. Pero un punto muy importante es la combinación, tal vez entre estos dos elementos que quedan en las esquinas, propósito y reputación. Este es el momento para las organizaciones y para las empresas de sacar a pasear su propósito. Si usted tiene un propósito claramente definido, este es el momento de demostrarlo. Porque si no lo demuestra en este momento y eso no queda claro para sus audiencias, bueno, muy probablemente usted se va a tener que sentar a reescribir su propósito más adelante. Entonces, este es el momento para hacerlo valer, este es el momento para poder efectivamente ponerlo a trabajar, para que quede claro no solamente por la vía del discurso, sino por la vía de los hechos.
Y eso es una tarea importante que debe estar sobre la mesa de la toma de decisiones para manejar esta situación de crisis compleja que tenemos. Y evidentemente, pues la reputación este, va a ser un elemento fundamental porque es aquello a lo que podemos echar mano de lo que hayamos construido en el tiempo y que al día de hoy se convierte en un activo importante a gestionar. ¿Por qué? Porque vamos a tener que utilizar parte de lo que hemos ahorrado en el pasado y poder echarle mano a lo que tenemos en la cuenta de ahorro en términos reputacionales para manejarlo de cara a nuestras audiencias y vamos a tener que proteger ese activo de cara a que efectivamente no se nos desgaste en el proceso de la crisis. Tenemos que asegurar que quedemos con suficiente cuota de reputación, que no va a ser más que la revisión y la evaluación que hagan nuestras audiencias sobre nuestro comportamiento frente a la crisis. Y allí, evidentemente, el componente humano está en el primer lugar. La gran expectativa pública en este momento para todas las organizaciones, no importa su naturaleza, es el trato hacia el ser humano. ¿Qué está haciendo la empresa de cara a sus colaboradores? ¿Qué está haciendo la empresa de cara, y no solamente en términos de discurso y de palabras bonitas y de comerciales de televisión motivadores? No, tiene que ver también con cómo se está comportando desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista del resguardo de la seguridad de las personas. Tiene que ver con acciones concretas adicionales, efectivamente, a la comunicación que viene asociado a ello. ¿De acuerdo? Entonces, estos son elementos relevantes a considerar como premisas para el manejo de la circunstancia actual. Pero eso nos lleva a 4 grandes ejes de trabajo que tienen que estar claramente instaurados en su organización. La primera, las instancias de gobierno para eso, para alinear, nivelar y direccionar la gestión de crisis apropiadamente. La segunda, riesgo. Cómo nosotros entendemos las implicaciones que tiene la crisis sobre nuestro negocio, sobre nuestra organización en términos financieros, humanos, tecnológicos, operativos, en fin, en todos los ámbitos de nuestro quehacer. Esos riesgos, que por cierto ya los teníamos porque toda organización debe tener una idea, al menos, eh, eh, ojalá sea profunda, pero por lo menos un pulso de cuáles son los riesgos que son inherentes a la operación de mi negocio o de mi organización. En consecuencia, bueno, si yo tengo ese mapa de riesgos, lo que tengo que ver es cómo los potencia o cómo los disminuye la situación que estamos atravesando. Generalmente ustedes van a encontrarse que tienen algunos riesgos inherentes al negocio que se van a ver bueno, potenciados por esta circunstancia y van a tener que implementarse distintos mecanismos de mitigación y de contención en algunos casos para poder mantenerlos a raya. Pero eso es una evaluación que va a tener que ser constante conforme vamos avanzando en el manejo de esta crisis. Entonces, la crisis sanitaria y la crisis económica van a ir efectivamente impactando sobre los riesgos inherentes al negocio y vamos a tener que estarlos reevaluando permanentemente. Entonces, ese es un proceso dinámico que no se detiene, que es cotidiano. Luego, con esos riesgos y la revisión dinámica de esos riesgos, bueno, tenemos que plantearnos escenarios. Y es responsabilidad, efectivamente, del equipo de manejo de la situación de crisis desde el punto de vista de la organización, de plantearse cuáles son todos los escenarios potenciales. Y evidentemente, como dice aquí el viejo proverbio ruso, prepárate para lo peor y espera lo mejor. Un elemento importante tiene que ver con, bueno, pues plantearse el peor escenario posible. Y de ahí entonces desescalar ese escenario para revisar escenarios intermedios. Pero es muy importante que uno pueda establecer entonces protocolos de actuación rápidos para cada uno de esos escenarios potenciales a los que nos podemos enfrentar. Y un buen ejemplo de eso es, por ejemplo, lo que ha estado ocurriendo con el tiempo que ha transcurrido desde el inicio del confinamiento y la cuarentena en muchos países y el proceso de recuperación o de reinicio de la actividad económica. Bueno, los escenarios van variando dependiendo del desgaste que ocurre entre el rumor de que ya vamos a empezar hasta que efectivamente las autoridades toman la decisión de reiniciar o de permitir un reinicio de actividad económica. En ese proceso de degradación, bueno, los riesgos se van incrementando y efectivamente los escenarios van cambiando. En consecuencia, eso es una revisión casi que semanal, por no decir diaria, que hay que hacer. Y luego hay un tema de aproximación, es decir, nosotros tenemos que, desde el punto de vista comunicacional y de relacionamiento, establecer las estrategias de aproximación con cada uno de nuestros grupos de interés. Tenemos que establecer estrategias de comunicación multiaudiencia que vienen derivados de esos escenarios que vamos previendo. En consecuencia, eso tiene también toda una dinámica de creación de, bueno, piezas que van desde cartas, pasando por comunicados de prensa, pasando por comunicados internos, para ir informando apropiadamente a todas nuestras audiencias de cómo vamos manejando la situación para disminuir o tratar de mantener la incertidumbre, digamos, lo menos
con la menor complejidad posible. Es decir, tratando de darle certidumbre a las personas con las que tenemos relación en nuestro grupo de interés, tratando de ofrecer la mayor cantidad de información que esté a nuestro alcance. Entonces, estos 4 ejes de trabajo son, digamos, la pieza fundamental sobre la cual el manejo de crisis opera dentro de una organización. Porque muy lamentablemente esta situación nos tomó directo, sin pasar por Go ni cobrar 200, en la contención, a la contención de daño. Es decir, cuando casi todas las organizaciones trabajan en detección de alerta, de señales de alerta temprana, preparación y prevención, para esos riesgos que están mapeados generalmente en nuestros mapas de riesgos corporativos, bueno, resulta que aquí nos fuimos directo a la contención de daño porque se sobrevino la crisis. Y entonces eso nos colocó a todos en una situación de emergencia que ha significado una presión enorme para algo que no estábamos preparados, simplemente no estábamos listos para esto. Entonces, un ejemplo, el simple hecho de tener que estar haciendo esto de esta forma, como lo estamos haciendo hoy, que tiene a millones de personas bajo la modalidad de teletrabajo, pero ha implicado para muchas organizaciones un sobreesfuerzo extraordinario para aquellas que han podido hacerlo. Hay muchas que no han podido resolver todavía el tema de cabalidad porque simplemente no estaban listos. Y no estaban listos a pesar de que esto ya lo sabíamos. Este es el reporte de riesgo del World Economic Forum del 2020, pero yo tengo viendo esto en los últimos 10 años en el mismo mapa de riesgo y tiene que ver fundamentalmente con el riesgo social asociado a enfermedades infecciosas. Es decir, esto estaba mapeado. ¿Qué pasa? Que, de nuevo, al disminuir la probabilidad, bueno, pues también disminuye la atención y disminuye en consecuencia el presupuesto para el escenario potencial de activación de ese riesgo. En consecuencia, nos vamos relajando. Esto ocurrió con los sistemas sanitarios, esto ocurrió con las empresas, en fin. Es bien importante cuando uno establece el mapa de riesgo alocar la probabilidad adecuada al riesgo según uno va monitoreando el entorno. Y tomar decisiones rápidas tiene que ver con poder elevar efectivamente esa probabilidad al punto que sea necesario en el momento en que yo veo que hay una activación en el entorno que inmediatamente me levanta esa señal de alerta. Si uno tarda mucho tiempo, y esto es una premisa fundamental en manejo de crisis que tiene que ver con la velocidad de reacción, con la capacidad de reacción, si uno pierde mucho tiempo en el proceso de responder, bueno, pues evidentemente ese tiempo no regresa, ese tiempo se perdió. Y es, por cierto, lo que hoy por hoy se utiliza como una crítica política a muchos gobiernos que evidentemente, y es público y notorio, no reaccionaron con la rapidez que se debía. Y la gran diferencia que hay entre países que sí lo hicieron y países que no lo hicieron. Y lo podemos ver en casos como Suecia, lo podemos ver en casos como Nueva Zelanda, Alemania, Australia, Corea del Sur, y lo podemos ver en Estados Unidos, en España, en Francia, en Italia, o en algunos países de América Latina. Entonces, ahí hay una diferencia sustantiva que tiene que ver con, pero el valor que tiene reaccionar con rapidez, con velocidad, para dar una respuesta rápida a las circunstancias. Y fíjense cómo eso, independientemente del nivel que un país tenga en relación a, por ejemplo, su sistema sanitario, y este es el Global Health Security Index, el índice de seguridad sanitaria global. Fíjense cómo los Estados Unidos está en el tope y sin embargo es el país que mayor problemáticas ha tenido en su sistema para poder efectivamente manejar estas circunstancias con la mayor cantidad de bajas asociadas al COVID-19. Ahí pueden ver algunos países de América Latina. No les voy a hablar ni siquiera del mío porque me da vergüenza, que Venezuela, para quienes no lo sepan, soy de origen venezolano. Y un detalle interesante, en Europa, por ejemplo, eh, España y Portugal, que son vecinos en la península ibérica, tuvieron manejos muy diferentes de la crisis. Y ese manejo diferente en dos países vecinos ha hecho todo un caso de estudio. En el caso de España, que ha sido dramático, y en el caso de Portugal, que está siendo ahorita caso de estudio y ejemplo de buen manejo. ¿Dónde estuvo la diferencia? Estuvo la diferencia en la respuesta rápida y en un elemento fundamental a la hora del manejo de crisis que tiene que ver con la capacidad de generar consenso y buena gobernanza para poder asegurar que el diálogo entre todas las partes involucradas contribuya a la mejor resolución. ¿Qué pasó en Portugal? En Portugal, pues tanto la oposición como el gobierno se pusieron de acuerdo para no politizar este tema y simplemente abordarlo de una perspectiva técnica,
y una perspectiva muy humana. Eso ha permitido que la contención del problema en Portugal sea, bueno, diametralmente opuesta a su vecino España, donde la circunstancia no ha sido la misma. Entonces, ahí tenemos claro ejemplo de cómo, independientemente de cómo yo pueda estar muy bien previamente en un sector como el sanitario, bueno, a pesar de eso, se me sobrevenga una circunstancia que me saca totalmente de balance. ¿Y por qué? Porque las crisis requieren respuestas en distintos ámbitos. La buena resolución de crisis supone, y la buena resolución de un manejo de contingencia supone que yo pueda integrar apropiadamente tres tipos de respuestas. La respuesta gerencial, que tiene que ver con capacidad de tomar decisiones. La respuesta operacional, que tiene que ver con mi capacidad para ejecutar. Y muy importante, la respuesta comunicacional, que empaqueta todo eso y es capaz de generar efectivamente el mensaje y la aproximación apropiada para que las audiencias se comporten de la forma en que yo requiero que se comporten para poder efectivamente manejar. Porque aquí la comunicación tiene mucho que ver entonces, sobre todo en una circunstancia como esta, con conducta y con conductas y con hábitos. Tiene que ver, y la comunicación de riesgo, que es la que aplica en estos casos, tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver que es una gran responsabilidad de los gobiernos y de los estados, pero también de las organizaciones. Entonces, esos layers, como unas capas que son necesarias, tienen que trabajar todas al unísono para ser efectivas. Entonces yo tengo que tomar buenas decisiones y rápidamente, tengo que ejecutar con habilidad y con agilidad y tengo que comunicar con mucha eficiencia y con buen alcance a todas mis audiencias. Esa respuesta coordinada es lo que permite efectivamente el logro del objetivo. Y al día de hoy nos presentamos a una cantidad de retos importantísimos. Primero, el reto humano, que tiene que ver con la protección del talento humano en las organizaciones, que tiene que ver con entender cómo voy efectivamente a estructurar los planes de sucesión dentro de mi organización, para asegurar que todas las plazas estén adecuadamente cubiertas y cómo voy a proteger a los puestos de alta criticidad, que son necesarios sobre todo para el proceso de recuperación post-crisis. Tengo que atender el reto operacional, que implica cómo aseguro yo la continuidad operativa. En este momento, el mayor reto para todas las organizaciones es cómo sigo operando. ¿Cómo sigo operando para mantener el revenue stream, para mantener el flujo de ingresos que me permita efectivamente atender a los colaboradores, a mi talento, de cara efectivamente a evitar que la crisis nos arrastre tanto a la organización como a las personas? Entonces, la continuidad operativa es una prioridad fundamental para poder efectivamente sortear esta crisis de la mejor manera posible, pero tengo que hacer eso dándole cumplimiento a las regulaciones del Estado o de los estados, y eso implica las regulaciones o las restricciones que impone efectivamente la circunstancia. Tengo que continuar cumpliendo con las obligaciones legales y tengo ahora que gestionar una cadena de valor que está rota en muchas partes. Entonces ya estamos viendo cómo distintas operaciones de distintos sectores empresariales o industrias se han roto fundamentalmente porque no hay capacidad para poder compartir materia prima entre distintos sectores. Bueno, porque simplemente quien la producía no está operando, o porque hay un producto particular que hace falta en mi cadena que el proveedor no está trabajando, y eso termina complicando efectivamente mi propia operación. En consecuencia, el gestionar esa cadena de valor es uno de los dolores de cabeza más importantes que tiene y va a tener hacia el futuro inmediato el sector empresarial. En el ámbito comercial, tengo que procurar mantener activos los servicios. Para algunas organizaciones que son críticas y esenciales, continuar abasteciendo el mercado, particularmente en el área de productos de consumo. Tengo que asegurar que mi presencia de marca siga allí, pero con el cuidado que la comunicación comercial relacionada a la presencia de marca no sea mal interpretada comunicacionalmente hablando como una comunicación oportunista. En consecuencia, tengo que tener mucho cuidado con el tono, el lenguaje, las piezas que voy efectivamente a compartir para que esa presencia de marca esté allí, acompañe a mis grupos de interés, a mi consumidor o a mis clientes, pero lo haga desde una perspectiva solidaria, cercana, empática, y no desde la perspectiva de la venta o desde la perspectiva del impulso del producto, ¿ok? De manera que la conexión con el consumidor sea la apropiada, siendo muy compasivo en este momento. En consecuencia, ese es un reto fundamental para el ámbito de lo comercial, que lamentablemente muchas veces están divorciados el ámbito comercial o de mercadeo del área de comunicación estratégica de las organizaciones. Cuando eso pasa, a veces esa desalineación genera grandes problemas. Entonces, un punto importante, y por eso, de nuevo, el comité de crisis no solamente tiene la tarea de lo operativo, sino también de revisar
lo comunicacional, integrando apropiadamente, bueno, esa comunicación comercial de la comunicación institucional, de la comunicación de riesgo, de la comunicación de continuidad de negocio. En lo tecnológico tengo que adecuarme a las necesidades actuales, al teletrabajo como una herramienta fundamental para casi todas las empresas. Y para aquellas empresas que venían trabajando en transformación digital, bueno, pues ahora la transformación digital es obligatoria, ya no es ni siquiera un tema a discutir. Los que estaban transformándose, pues este es el empujón que terminaban de necesitar probablemente para acelerar su proceso obligatoriamente. Estos retos se le suman algunos otros que no podemos perder de vista. El reto social, que tiene que ver con, bueno, cómo mi organización aporta la buena gobernanza de mi comunidad, de mi ciudad, de mi país, cómo me aseguro de escuchar el sentimiento y escuchar las preocupaciones de la sociedad para darle respuesta desde la perspectiva del quehacer de mi organización, cómo analizo efectivamente el entorno de manera permanente y un punto muy importante, cómo coopero, cómo efectivamente inserto dentro de lo que mi organización comprenda como responsabilidad social empresarial, cómo se expresa en este momento esa responsabilidad. La primera tiene que ver evidentemente con la continuidad operativa de cara a poder satisfacer las necesidades de mis colaboradores, pero adicionalmente a eso evidentemente también con el público al que yo sirvo y en consecuencia también con el apoyo que yo pueda dar desde lo que hago, lo que mejor sé hacer. Y hay grandes ejemplos. Yo seguro que en sus países y en Colombia hay una buena cantidad de ejemplos. Empresas licoreras están produciendo alcohol isopropílico al 70% para dotar hospitales y el sector de salud. Estamos viendo empresas textileras como Zara que están produciendo mascarillas, o altos diseñadores como Carolina Herrera, que está produciendo batas y mascarillas para el sector sanitario. Estamos viendo, en fin, hay muchos ejemplos de cómo las organizaciones se han volcado en función de su mejor saber y qué hacer a poder aportar hasta donde les es posible. Y un punto importante es cómo mantengo las relaciones abiertas y permanentemente conectadas con mi organización, con cada una de esas audiencias. Eso es un punto clave. ¿Por qué? Porque este es el momento además para solidificar muchas de esas relaciones que probablemente tal vez en el pasado no teníamos muy bien cubiertas. En lo financiero, bueno, el objetivo es lograr estabilidad. El buen manejo de la disponibilidad de efectivo, el flujo de caja de la organización es un tema crítico en este momento y evidentemente estaremos seguramente comunicándonos con muchos de los acreedores para refinanciar deuda. Eso también requiere de un aspecto importante de la comunicación que tiene que ver con la comunicación con la banca, por ejemplo, con los inversionistas. Y tanto lo financiero como el resto de los retos que les he mencionado, pues tienen todos ellos un punto en común, que es que todos ellos requieren de un aspecto comunicacional a complementarlo. Para yo poder asumir el desafío de enfrentar esos retos, requiero estructurar comunicacionalmente una aproximación para atender a cada uno de ellos. Y eso implica que yo tengo que tener claro el posicionamiento que quiero para mi organización en este momento. Tengo que tener claro cuáles son los mensajes clave que yo quiero transmitir, que no pueden ser muchos, tienen que ser pocos, 3, 4 mensajes clave que pueden insertar en el marco de una narrativa que exprese el sentir y el pensar de la organización, pero los mensajes tienen que ser claros, contundentes, concretos, ¿ok? Tengo que tener buenos voceros, esas personas que asumen la personalidad de la organización para representarla ante esos grupos de interés, quiénes son y qué tan preparados realmente están. Ese, por cierto, y hago un paréntesis aquí, es probablemente en experiencia de los años que llevo en este negocio, uno de los grandes flaws, una de las grandes fallas en casi todas las organizaciones, y tiene que ver con el ejercicio de la vocería. La vocería la vemos como un taller de 8 horas, que de pronto llamamos de vez en cuando a alguien que venga a darnos un media training, y eso es todo. Pero los voceros son un proceso, son el resultado de un proceso permanente, que permite efectivamente que esté no solamente adecuadamente preparado en términos de habilidades, sino que esté absolutamente conectado y que tenga internalizada la filosofía de la compañía, que tenga la mensajería de la compañía adecuadamente internalizada y que pueda en consecuencia transmitirla con esa buena habilidad construida en el tiempo. Eso es un trabajo de carácter permanente. Entonces, ¿quiénes son los voceros que van a dar la cara por nuestras organizaciones en este momento? Es una buena pregunta que uno debe hacerse, porque la selección de eso depende
mucho del éxito de la estrategia. ¿Ok? Yo he sido testigo de excepción de extraordinarias estrategias que se caen porque el vínculo que la une en la ejecución es el vocero. Y cuando el vocero no tiene una buena ejecución, se puede caer la estrategia completa. Pero además, tenemos que gestionar los medios en línea y los medios tradicionales, online y offline. Tenemos que establecer y alimentar nuestros canales internos y externos con información de manera permanente. Les pongo un ejemplo de la vida real. Nosotros en nuestra organización, y me toca a mi persona, me toca a mí, yo procuro todos los viernes al cerrar la semana compartirle a nuestro equipo, bueno, dónde estamos, qué estamos haciendo, qué hemos logrado, a qué nos estamos enfrentando, qué complejidades tenemos, pero la mayor cantidad de información posible para tratar de contribuir con la mayor cantidad de certidumbre posible para nuestro equipo. Y eso es una tarea sagrada todos los viernes, como un mecanismo para mantenernos no solamente conectados, sino adecuadamente informados de qué estamos haciendo y cómo estamos afrontando juntos estas circunstancias. Eso requiere entonces definir cómo va a ser el flujo y la frecuencia. A modo de ejemplo, lo que les comento. Pero con qué frecuencia entonces yo tengo que alimentar a mis audiencias con información adecuada. Y un punto muy importante, el tono. El tono de la información y el tono con el que comunicamos en este momento es crítico. Y es crítico porque denota la sensibilidad de ese sentimiento con el que uno quiere tratar de transmitir la información dependiendo de cuál sea la audiencia. Entonces hay que prestarle mucha atención al lenguaje y al tono que estamos utilizando en este momento. Y todo esto va a tener un impacto reputacional. El buen manejo de estos desafíos, de estos retos, va a tener al final un impacto en la reputación de nuestra organización, porque la evaluación que nuestras audiencias hacen sobre lo que está ocurriendo no está centrada sobre el hecho de la pandemia, ni siquiera sobre lo económico, porque todos de una u otra forma entendemos que esto nos impacta y nos afecta a todos. La evaluación que nuestras audiencias hacen sobre nosotros es nuestra capacidad para manejar, es nuestra capacidad para hacerle frente, es la forma en que nosotros buscamos las alternativas para poder efectivamente salir airosos de esto. Y esa evaluación es la que termina impactando reputacionalmente a la organización. Entonces, esa reputación va a tener impacto sobre nuestro liderazgo, o sea, esa evaluación va a tener impacto sobre nuestro liderazgo y vamos a requerir de liderazgo para poder efectivamente sostener y mantener la reputación que queremos como organización, que queremos mantener. Va a requerir efectivamente de expresar nuestra filosofía de gestión, sobre todo nuestros valores como organización frente a nuestras audiencias. Va a requerir de sentimiento, de consistencia, de coherencia y sobre todo de echar mano a nuestra trayectoria. Tenemos que ser consistentes con nuestra trayectoria. Sobre todo, evidentemente, si nuestra trayectoria es catalogada o evaluada como positiva. Pero si es así, pues tenemos que ser consistentes con ello. Entonces, todo esto que tiene que ver con elementos que si se fijan hasta ahora, el tema comunicacional es intrínseco a todo ello y está subsumido, pero quiero referirme ahora específicamente al ámbito comunicacional. Todo lo demás tiene que ver con, o lo que hemos visto hasta ahora, con el manejo integral de la crisis. Y el crisis management o el manejo de crisis tiene todos estos elementos que se conjugan, pero podemos extraer de allí el elemento comunicación como una práctica específica dentro del manejo de crisis. Y esto tiene que ver, para empezar, con entender que nosotros en situación de crisis tenemos que comunicar tanto como podamos. La reacción natural, muy humana, por cierto, es a la contracción. Entonces nos contraemos porque decimos no quiero comunicar, me da miedo comunicar, prefiero ver qué pasa, y en consecuencia a veces lidiamos o nos encontramos con organizaciones que son muy renuentes a comunicar, a hablar, a compartir. Y resulta que es que lo que no se comunica no existe. Y todo lo que nosotros comunicamos va a comunicarle o a transmitirle un mensaje a todo el mundo todo el tiempo, bien sea lo que digo o lo que hago. En consecuencia, es bueno ponerle contexto a las actuaciones y para eso necesitamos comunicar con eficiencia. Entonces, la comunicación, en este caso, tiene focos diferenciados por audiencia y por objetivo. Y aquí voy entonces a lo que les he comentado, la comunicación comercial, que tiene que ver con la gestión de todas mis relaciones nacionales o internacionales con proveedores, distribuidores, banca, marcas de cara al cliente o el consumidor, publicidad, promoción. Todos estos son elementos que tengo que considerar, digamos, en ese pilar. Institucional tiene que ver con toda mi comunicación hacia medios de comunicación, gobiernos, reguladores, los gremios, ¿okay?
la sociedad civil organizada, las organizaciones no gubernamentales, mis colaboradores y sus familias, organismos multilaterales o internacionales. Bueno, ahí hay otro pilar que yo tengo que gestionar. La comunicación de riesgo, que tiene que ver con una práctica más asociada al contenido, que también evidentemente aborda todas estas audiencias, pero fundamentalmente generando sensibilización e instrucción para el manejo de la contingencia. ¿Okay? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son las conductas que queremos promover? Y la de continuidad de negocios, que tiene que ver con todo aquello que está asociado a la operación que permite continuar. Entonces, ahí vamos a tener situaciones muy dramáticas porque vamos a tener, ya lo estamos viendo, recortes de personal, suspensión de contratos y pagos, cierres de empresas, incumplimiento de compromisos. Pero eso requiere de un proceso específico, de una atención específica para la comunicación de continuidad de negocio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay 4 elementos que debemos saber distinguir. Son focos diferentes que tienen audiencias diferentes y en consecuencia tienen contenidos diferentes. Entonces, ahí tengo que revisar igualmente para operativizarlo cuáles son mis mensajes, quiénes son mis voceros, cuáles son los protocolos, y en los protocolos es muy importante cuál es el flujograma de aprobaciones que yo requiero para poder efectivamente salir a colocar esos mensajes. Punto muy importante allí siempre va a ser la visión legal, ¿ok? Porque legal siempre va a tener la última palabra en términos de las implicaciones que puede tener desde el punto de vista civil o penal una comunicación que emitamos, y evidentemente la emisión de esa comunicación y el monitoreo, la escucha permanente. ¿Okay? Eh, Algunos elementos de consideración. Si vemos entonces cómo impacta esa comunicación en distintas audiencias y su expectativa. Bueno, los empleados, según el último barómetro de confianza de Edelman de este año, dice que el 21% de los trabajadores necesitan que la comunicación sea regular, o sea, que sea con una frecuencia permanente y una buena frecuencia permanente. Y el medio, por cierto, más esperado es en los newsletters, los boletines o los emails, los correos electrónicos masivos. ¿Okay? Entonces, allí pueden ver cómo hay distintos medios y canales que son de la expectativa de los empleados a través de los cuales ellos quieren estar enterados de lo que la compañía está haciendo y cómo lo está haciendo. Un punto muy importante cuando hablamos de credibilidad y confianza para seleccionar, por ejemplo, a los voceros y entender quiénes deben ser, bueno, están, por ejemplo, en la escala de, según el barómetro de Edelman, quienes tienen más o menos credibilidad. Bueno, pues resulta que mi CEO, el presidente de la compañía o el liderazgo de la organización tiene un alto nivel de credibilidad. Fíjense que después de los científicos, los doctores, el sector salud, bueno, tiene una buena posición el CEO o el liderazgo de la organización. Y luego los colaboradores, es decir, mis peers, mis compañeros de trabajo. En consecuencia, aquí hay que procurar estratégicamente evaluar desde el punto de vista de vocería los voceros, no solamente los oficiales, ¿ok? Sino también, o los formales, sino los voceros no oficiales, esos voceros informales que son los líderes naturales dentro de las organizaciones, y cómo yo puedo, en el buen sentido del término, por favor, utilizarlos para hacer llegar el mensaje que requiero a toda mi plantilla. Bueno, ahí tengo un buen canal y un buen recurso que puedo utilizar porque tiene una alta credibilidad. Entonces, son herramientas que puedo utilizar para favorecer el proceso de comunicación con mi audiencia, sobre todo cuando ese factor humano tiene evidentemente la carga de llevar consigo un alto nivel de incertidumbre que tiene que ver evidentemente con la evolución del ámbito económico y la conciencia del impacto que eso tiene sobre la organización y en consecuencia sobre su futuro. Esa es la angustia más importante en este momento para la masa trabajadora, independientemente del nivel de la jerarquía en las organizaciones. Desde el punto de vista del consumidor, vamos a tener a consumidores mucho más críticos y mucho más exigentes. Vamos a tener a clientes más exigentes que van a ser muy críticos con las empresas dependiendo de su concepción de cómo efectivamente las empresas se comportaron en este momento y cómo evalúan ese comportamiento. En consecuencia, hay un gran porcentaje, el 38% dice que, bueno, a partir de esto se va a fijar con mucho más cuidado en cuáles son las empresas que demostraron compromisos con la sociedad. Eso va a determinar hacia el futuro mucho de la decisión de compra de productos y servicios. Entonces, ¿qué están esperando? Están esperando ver una respuesta que esté asociada a sostenibilidad, que esté asociada a respeto al medio ambiente, que haya tenido la capacidad de adaptarse rápidamente a las nuevas necesidades que han surgido en el mercado, y entender, bueno, que no todos los negocios
son para el delivery y viceversa, ¿no? No todo delivery es para todos los negocios. Entonces, hay negocios que se tienen que gestionar de manera diferente y el consumidor está atento revisando cómo es ese comportamiento de la empresa en la prestación de servicios y productos para luego entonces votar con el derecho que tiene a través del poder adquisitivo de decidir qué compra y qué no compra. Y eso ya lo estamos viendo, ya estamos viendo cómo el mercado está definiendo productos que han incrementado sus ventas, no solamente por la coyuntura, como pueden ser, por ejemplo, los guantes desechables, sino distintos productos que son considerados ahora en una reconcepción que el consumidor va a tener y que muy probablemente va a permanecer en buena cantidad, pero de lo que es realmente indispensable, de cómo efectivamente se va a convertir en un consumidor más exigente a la hora de hacer sus compras en función de entender qué es relevante y que hay un resignificado del producto para el consumidor. Y eso va a tener un impacto importante en el consumo de productos y bienes de servicio. Entonces, eso nos lleva hasta un punto en el que esperemos estar próximamente, que tiene que ver con, bueno, si hemos sido capaces de contener daño Dios mediante podamos efectivamente generar el muro de contención necesario para parar la proliferación o la propagación del COVID-19, entraremos en un periodo de normalización, entre comillas, de actividades, lo que muchos han llamado la nueva normalidad o el nuevo normal. Y el nuevo normal se va a ver de una manera muy particular. Y digo esto porque el manejo de crisis no termina en el momento en que se declara una normalización de actividades. Nosotros vamos a pasar de una apendicitis a tener diabetes. Es decir, vamos a pasar de una crisis aguda que requiere una operación inmediata para salvar la vida a tener que convivir con una circunstancia, como por ejemplo le pasa a los diabéticos. Bueno, el que es diabético sabe que tiene que, dependiendo del tipo de diabetes que tenga, T1, T2, bueno, pues tiene que hacer ejercicio, tener una dieta determinada, no puede abusar de ciertos alimentos, y si es, si es dependiente de insulina, bueno, pues tiene que tener, tiene que medir el azúcar en sangre cada cierto tiempo, inyectarse como corresponde, en fin. Nosotros vamos a pasar a vivir con el virus, vamos a convivir con él. Y ya hay, de hecho, algunos científicos que comienzan a prever como escenario que el COVID-19 se convierta, como el HIV, en ya no una pandemia, sino en un virus endémico, que efectivamente hacia el futuro, hasta que haya una vacuna o un tratamiento muy efectivo, pues convivamos con él. Eso nos plantea una nueva dimensión de la crisis que tiene que ver con la crisis continuada en una dimensión que disminuye de crisis a issue, a un asunto clave de gestión cotidiana, pero que se va a enfrentar a la modificación de ese nuevo normal del mundo como lo conocemos. ¿Y qué estamos viendo? Estamos comenzando a ver proteccionismo y un nuevo concepto de soberanía. Y digo esto porque todo esto tiene implicaciones de manejo para las organizaciones y requiere de una respuesta comunicacionalmente hablando desde la organización. Tiene mucho que ver con entonces cómo construimos certidumbre hacia el futuro, entendiendo cuáles son las nuevas realidades para poder adaptarnos, ajustarnos o incidir o influir en ellas. Entonces, proteccionismo y nueva soberanía, les pongo un ejemplo. Los Estados Unidos, Newsweek publicó hoy un aviso que dice, una nota que indica las declaraciones de Trump en relación a su disposición a romper todas las relaciones con China. Japón está financiando al empresariado japonés para retirar todo aquello que se produce de empresas japonesas en China. Francia le está exigiendo a los fabricantes de automóviles como Citroën, Peugeot y Renault que si quieren tener ventajas fiscales y apoyo del gobierno económico, tienen que traerse de nuevo la fabricación de vehículos a territorio francés. ¿Por qué? Porque parte del viejo normal, bueno, era que las empresas buscaban la mejor eficiencia fiscal en función de dónde tenían sus operaciones. Bueno, ahora resulta que vamos a ver cómo eso va a empezar a cambiar. Vamos a ver una nueva geopolítica de la salud. Vamos a tener un nuevo rol del Estado. El Estado ha recobrado una potencia y una preponderancia, digamos, frente a toda esta crisis que le ha definido un nuevo rol rector. Y en consecuencia eso va a permanecer en el tiempo y va a ser potenciado además por el ámbito de lo político. Vamos a ver en el ámbito social el distanciamiento como norma.
la virtualización de los servicios y la era del contactless. Ahora, todo producto o servicio que no tenga el contactless no está en nada, ¿no? Las pizzerías ahora te garantizan que después de que sale del horno, la pizza nadie la toca hasta que llega a tus manos. Estamos viendo cómo en los bares en España se están colocando desde los menús por código QR para que lo bajes en el teléfono y desde WhatsApp hagas el pedido y te pares tú a buscarlo en mesas que están separadas por plexiglas o vidrio templado, de manera que puedas volver al restaurante, pero en unas condiciones totalmente diferentes. Vamos a empezar a revalorizar lo simple, lo sencillo, tanto en nuestras compras como en el uso de nuestro dinero. Vamos a ver a personas que van a empezar a ser mucho más conscientes de la compra de ciertos servicios, como por ejemplo los seguros de salud, que están teniendo un incremento importante en términos de venta. Y vamos a valorar aquel que yo considero que me ofrece valor, que me da valor. Y eso está muy relacionado con la percepción y con esa percepción construida en realidad de cómo efectivamente nosotros hayamos evaluado el comportamiento de las empresas y de las organizaciones con las que tenemos relación. Voy a valorarlas diferente en función de cuánto valor me hayan agregado en este momento. Y en el ámbito financiero vamos a continuar con alta volatilidad. Vemos cómo si van a MarketWatch, por ejemplo, y lo abren en su navegador todos los días, van a ver cómo la bolsa es una montaña rusa, sube, baja. Aquello es realmente muy complejo para los inversionistas. Y esa alta volatilidad va a permanecer por un buen tiempo más. Vamos a ver nuevas medidas fiscales de los gobiernos, vamos a ver un reacomodo económico, en fin. Vamos a ver en lo financiero mucha complejidad, pero va a llevar también a una nueva etapa de innovación galopante, que ya estamos viéndola en muchas organizaciones, donde la innovación se va a convertir en una gran llave de paso para permitir la nueva oferta que venga a satisfacer las nuevas necesidades que vienen originadas por esta crisis. Y toda esta nueva normalidad va a requerir una forma de ser interpretada por la organización y va a requerir de una forma de poder reaccionar y fijar posición ante ella. Ahí la comunicación va a jugar un rol fundamental para expresar el sentir y el pensar de la organización en relación a ese ajuste que va a tener que realizar frente a esa nueva normalidad. Eso va a exigir una nueva forma de operar. Hay un excelente artículo que les recomiendo en la última edición de Forbes Centroamérica, escrita por mi socio Ítalo, que apenas fue publicada esta semana, y que efectivamente expresa, bueno, cómo se ve la circunstancia del mundo después del día D, un poco sobre la base de esa nueva normalidad que les comparto. Pero en el inmediato, las empresas van a tener que establecer estrategias muy claras para poder incrementar su nivel de certidumbre por la vía de comunicar con mucha eficiencia y ejecutar operacionalmente cambios estructurales y cambios en el corto plazo con un alto impacto para el negocio. Y esto, que es una gráfica muy ilustrativa, me pareció estupenda, de McKinsey, que fundamentalmente lo coloca en esas dos dimensiones. Para tener un impacto importante en el EBITDA de la compañía, bueno, pues vamos a tener que trabajar en el reposicionamiento de marca, y eso tiene que ver fundamentalmente con un ejercicio comunicacional muy relevante. Vamos a tener que redimensionar la experiencia del cliente y redimensionar la experiencia del cliente hacia la salud particularmente. Va a requerir un esfuerzo comunicacional extraordinario. Lo estamos viendo en la industria hotelera, por ejemplo, y cómo la industria hotelera va a tener que reacomodarse a una nueva forma de comunicar el mayor valor que cualquier usuario va a requerir, es la garantía de limpieza y de inocuidad de su estancia en una facilidad de hoteles en cualquier lugar, o la industria aérea, donde estamos viendo el rediseño ya, o las propuestas de rediseño para los aviones en relación a cómo la gente debe ir sentada y cómo va a estar separada por qué cosas dentro de la aeronave. Entonces, ese proceso va a requerir también que el público digiera nuevas formas de enfrentarse o de relacionarse con sus marcas y con los servicios que las organizaciones prestan. Amén del proceso de digitalización que estamos viviendo todos, del comercio electrónico, de lo que significa ahora todos los temas de precios, promociones, en fin, pero sobre todo el elemento digital en el marco de la conexión entre el usuario, el cliente y la empresa. Una que se hace más impersonal y en consecuencia vamos a tener que agregarle humanidad a un proceso virtual. Eso es un elemento que no podemos perder de vista y que va a requerir un esfuerzo extraordinario de las organizaciones, sobre todo desde el punto de vista comunicacional,
para poder efectivamente conectarse apropiadamente, no solamente desde la razón, sino desde la emoción con sus audiencias. Y todo este esfuerzo, si lo gestionamos bien, fundamentalmente procura trabajar en tres dimensiones, en continuar construyendo reputación, en asegurarnos de mantener la reputación construida hasta el presente y evidentemente frente a esta circunstancia, pues defender la reputación de nuestras organizaciones, considerando que la reputación pues es el activo intangible más importante que tiene cualquier organización. Para eso hay múltiples preguntas, creo que ya estamos sobre la hora, me da pena con Arigalka, que yo me entusiasmo y hablo siempre de más, pero hay No te una, preocupes, Tony. hay una serie de preguntas que es importante que nos hagamos en este momento. Y yo creo que vale la pena que uno, en el ejercicio de reflexión que todos de una u otra forma estamos haciendo en los distintos ámbitos de nuestra vida, en el mundo de la empresa, tenemos que preguntarnos en ese proceso de construcción de reputación, bueno, ¿qué clase de empresa queremos ser? ¿Cómo esto nos ha puesto a prueba? ¿Cómo ha sacado lo peor o lo mejor de nosotros como organizaciones y como personas? Y en consecuencia, ¿cómo respondemos a esa pregunta hacia el futuro? ¿Cómo se corresponden las acciones que nosotros hemos logrado efectivamente ejecutar con la percepción que queríamos o que pretendíamos que nuestras audiencias tuviesen de nosotros? ¿Cómo nuestras características propias pueden ayudarnos a construir ventajas competitivas en ese mercado de la nueva normalidad que se nos viene? ¿Cuán precisa y consistente es la imagen que proyectamos hasta ahora y hacia el futuro? ¿Y qué podemos reforzar? Yo creo que aquí hay un tema, por cierto, Mario Riorda, que es un consultor político extraordinario, y yo hasta cierto punto les confieso que comparto esa posición, porque en mi experiencia manejando muchas situaciones de crisis de distinta índole a lo largo de tantos años, no deja de sorprenderme la poca capacidad de aprendizaje que tenemos de ella, desde el punto de vista al menos organizacional. Y se los comento porque, wow, he participado en tantas donde después de situaciones muy complejas, las organizaciones son capaces a veces de pasar la página y olvidar eso rápidamente. Yo creo que tal vez como un mecanismo de defensa. Entonces no queremos, cuando lo superamos, no queremos volver a saber de eso. Y no nos tomamos el tiempo de aprender, de tomar las lecciones de lo que esto significa y de prepararnos mejor para el futuro. Ese es un proceso fundamental y es un gran temor, les confieso que tengo, porque si nosotros encontramos una vacuna para esto en el plazo que de hecho algunos ya están anunciando, yo creo que con un optimismo, no voy a decir exagerado, pero creo que, vamos a decir muy optimísticamente, están hablando de finales de año, principios del año que viene, cosa que sería un récord histórico. Eh, me da cierto temor que frente a esa posibilidad, lo que podamos aprender de esta circunstancia se pierda, porque frente al hecho de poder ya estar protegido a través de una solución como puede ser la vacuna, bueno, pues simplemente volvamos a la vieja normalidad. Habrán cosas que permanezcan, sí, es verdad, pero la tendencia, por lo menos la que creo que va a predominar, es nuestro impulso a regresar a esa vieja normalidad. Y no porque la nueva normalidad me encante del todo, pero sí les confieso que a raíz de lo que ha sido la experiencia, y Mario lo comparte en uno de sus libros y lo explica muy bien en términos políticos, del ámbito de lo político, cómo tendemos efectivamente a no aprender. Si consideramos que hemos atravesado unas cuantas pandemias en el pasado y esta nos ha tomado como nos ha tomado, pues eso nos debería decir algo. En todo caso, mantener reputación, bueno, también preguntas relevantes. ¿Cómo mantengo la relación con mis audiencias después de esto? Aquí hay procesos que se van a consolidar, que se van a estrechar, lazos que se van a estrechar. ¿Cómo los voy a mantener hacia el futuro? Este, ¿Cómo voy a mantener ese monitoreo de lo que se dice y se siente por la organización? Ahorita todo el mundo anda preocupado por el tema de la escucha social a raíz de la crisis. Pero cuando deja de haber crisis, soltamos, nos relajamos de nuevo y dejamos muchas veces de escuchar. Eso representa un gran riesgo. ¿Por qué? Porque al dejar de escuchar no tengo capacidad de identificar señales de alerta temprana. Entienden y valoran nuestros stakeholders lo que hacemos. Este es un buen momento para saber cuánto nos valoraban. Y es el momento para entregar más valor del que generalmente entregábamos. En consecuencia, eso es una tarea muy relevante para mantener la reputación que hayamos logrado acumular en el tiempo. En fin, ¿cómo vamos a mantener la actuación socialmente responsable bajo lo que yo creo que va a ser un nuevo concepto, más que un nuevo concepto, una nueva aproximación a lo que supone responsabilidad social empresarial, que cada vez va a estar mucho más contenida dentro de lo que sostenibilidad significa
para las organizaciones y que tiene que ver con la gestión apropiada de la cadena de valor y la relación con nuestras audiencias. Y, bueno, evidentemente nuestra estrategia de comunicación, tanto online como offline. Y para defender, bueno, hacia el futuro, ¿qué nos enseña esto en términos de estar preparados, del equipo de manejo de crisis que tenemos, de cómo se ha operado para tomar decisiones ágiles bajo presión? Hemos sido capaces de hacer eso y hacerlo bien. ¿Cómo podemos sacar de esto el provecho de estar mejor preparados, por cierto, para lo que inevitablemente va a ocurrir en el futuro? De hecho, las predicciones apuntan a que vamos a estar sufriendo una circunstancia como esta cada 20 años. En consecuencia, bueno, esos son ciclos evidentemente mucho más cortos que lo que ha ocurrido hasta el presente, pero nos dice mucho de lo que debe significar una práctica permanente en nuestras organizaciones que no debe estar circunscrita solamente a, bueno, la eventualidad. En circunstancias donde el manual de crisis no está actualizado, donde el equipo de crisis no está bien articulado, donde no hay o no se llevan a cabo los entrenamientos y los simulacros en función de escenarios probables con cierta frecuencia, donde no hay voceros preparados. Esos son elementos que evidentemente incrementan el riesgo de nuestra organización y ponen nuestra reputación en una situación muy vulnerable. Entonces, ¿qué se requiere para eso? Bueno, el governance y los protocolos apropiados. Y de vez en cuando, sí, el apoyo de terceros que nos ayuden a ver la perspectiva desde afuera. Eso es recomendable. Porque al final, cuando estamos hablando de reputación, y con esto voy cerrando, de lo que estamos hablando en el fondo es de confianza. La principal víctima de la crisis de cualquier organización es la confianza. Y la reputación, el resultado último de lo que la buena reputación nos otorga es la confianza de nuestras audiencias. Y este es un modelo de COVID que vi hace muchos años y me encantó porque es bien sencillo y lo explica muy bien. La confianza, ¿okay? A mayor confianza y a mayor velocidad, menor es el costo. O sea, a mayor confianza, eso nos da más velocidad en nuestras transacciones con terceros, ¿ok? Y por terceros, bien sean internos o externos, eso reduce el costo de nuestras operaciones. Mírenlo desde una perspectiva, si quieren, meramente crematística. Este, y si hay poca confianza, la velocidad no va a ser la misma. Vamos a ser mucho más lento en lograr lo que nos proponemos. En consecuencia, los costos van a ser mucho mayores. Entonces, desde una perspectiva netamente económica, si lo quieren ver así, bueno, pues la reputación es igual a confianza y la confianza es el gran habilitador del negocio en cualquier ámbito. Entonces, cuando estamos hablando de reputación, estamos hablando de eso, estamos hablando de preservar ese activo porque es el que nos otorga la confianza de nuestras audiencias. Si tienen interés en alguno de los temas que hemos compartido aquí o que les he compartido acá, pueden visitar, yo tengo un blog donde hay varios artículos escritos sobre este tema, igualmente en las redes sociales donde procuro a veces pues compartir información de esta práctica a la cual he dedicado muchos años de mi vida, pero no quisiera despedirme sin pedirles que en el marco de esa reflexión que ustedes hagan para sus organizaciones, tanto en manejo de la crisis, como en la comunicación de ese manejo, pues puedan plantearse algunas de las ideas que les he compartido, que espero consideren de valor, que espero que les puedan ser de utilidad, y evidentemente con ganas de compartirles mucho más, pero el tiempo es implacable. Así que de mi parte, mil gracias por escuchar, muchas gracias por acompañarnos en esta primera sesión. Quiero, y me tomo la libertad de invitarlos a que continúen en el ciclo de webinars, porque conozco bien a muchas de las personas que están convocadas para continuar compartiendo en otras temáticas y son extraordinarias, por lo que estoy seguro que va a ser de muchísimo, muchísimo provecho, empezando por mí, porque voy a estar acompañándolos en los próximos webinars sin ninguna duda. Así que de mi parte, muchas gracias, gracias por el tiempo y gracias a ti, Agrivalca, por la invitación y a la universidad. Vale, Tony, muchísimas gracias por tan estupenda presentación. Vamos a abrir siquiera un pequeño espacio porque pues se han animado a formular preguntas y fue la promesa que dejamos al principio de tu intervención. Entonces, pues he hecho acopio de algunas preguntas acá y las voy a compartir contigo. Una de las preguntas, ¿sí? Una de las preguntas es, ¿cómo se aconseja descender las decisiones tomadas en el comité de crisis? A ver, cuando hablamos de descender, me refiero que, digamos, me imagino que te estás refiriendo a cómo se comunican, Sí, digamos, cómo
cómo las compartimos internet. Bueno, va a depender mucho, evidentemente, de cuál es el ámbito de la decisión. ¿Ok? Hay decisiones de distinta naturaleza, decisiones legales, decisiones económicas, decisiones financieras, decisiones de distinta índole. Ahora, lo importante, y por eso yo les mencionaba, es absolutamente indispensable, y esto quiero subrayarlo en negrita, que el responsable del área de comunicación esté sentado en esa mesa. Ujú. Que bajar la decisión, cualquiera que ésta sea, no pasa solamente por operativizar una decisión mecánica que responde a un ámbito específico. Tiene que ver con la evaluación de cómo esa decisión va a ser interpretada. Entonces, para bajar esa decisión tiene que venir envuelta, ¿ok? Apropiadamente de los mensajes apropiados, del tono apropiado, del lenguaje apropiado e incluso, cuidado y la decisión no se revierte porque comunicacionalmente no sea viable. Y les puedo contar cantidad de anécdotas relacionadas con ello en términos de decisiones, por ejemplo, en mi país hay un refrán que dice, tienes razón, pero vas preso. De decisiones que son correctas desde el punto de vista financiero o legal, pero son inviables, porque el riesgo que se asume al comunicarlas genera tal impacto negativo en la organización que el costo es mayor al beneficio. En consecuencia, un testigo de excepción de cantidad de decisiones que se detienen y no se pueden llevar a cabo, aunque sean correctas, porque comunicacionalmente no son viables. Esa evaluación hay que hacerla en la mesa antes de decidir cómo se baja efectivamente esa información. Y luego para bajarla, ¿qué tiene que tener la organización habilitado? Bueno, tiene que tener habilitados los canales. Si yo no tengo los canales abiertos y no los tengo disponibles y no tengo los accesos, bueno, voy a tener grandes problemas. O sea, si yo no tengo no solamente la habilidad para poner a ver, tengo la nota de prensa, pero no tengo buena relación con la prensa o con los periodistas, ¿verdad? O con los editores. Tengo el comunicado para mis colaboradores. Ah, pero resulta que el nivel de confianza y mi clima con los colaboradores es tan malo que nadie se preocupa por abrir el correo que yo mando, ¿verdad? Es decir, hay unas condicionantes que uno tiene que revisar dónde estoy parado para determinar entonces la escogencia de cuál va a ser el canal más apropiado para hacer llegar la información en relación a cómo se haya tomado esa decisión. Entonces, cada caso, evidentemente, digamos, cada empresa es un mundo y cada caso es único. Pero esa evaluación yo les recomendaría que la tomen muy en serio y procuren hacerlo desde la mesa de toma de decisión. Vale. Gracias, Tony. Tenemos acá otra pregunta interesante. Dice, ¿cómo hacer un adecuado manejo comunicacional de las cifras poco positivas, como, por ejemplo, cantidad de muertes, contagios, despidos o desempleos? ¿Cómo deben ser comunicadas sin afectar a la empresa y a los externos? Bien, eso es una excelente pregunta, porque me invita a compartirles dos premisas importantísimas. Primero, hay que comunicar con la verdad. Cualquier intento de tapar, esconder, no decir, miren, hace 30 años se escribió un libro que se llama, busquen lo que es extraordinario, se llama The Blue Train Manifesto. Y ese libro tenía una premisa en el marco del manifiesto que plantea eh, que hoy cobra mucha vigencia y es que nada es secreto, Ujú. todo se sabe. Y una buena muestra es cuando, y esto todavía pasa, y pasa hoy, ayer me pasó con una organización que enviaron un comunicado interno y a las 2 horas ya yo lo tenía por WhatsApp, que me había llegado por 5 fuentes diferentes. Ujú. Porque esa división que antes teníamos de lo interno y lo externo ya no existe. La comunicación interna y la comunicación externa ya es indivisible. Entonces, cuando usted escriba y hable para adentro, piense en los que lo van a escuchar afuera. Y cuando hable para afuera, piense en los que están adentro, porque lo van a escuchar y lo van a leer. Entonces, ¿cómo hago para manejar cifras que no son, digamos, las que quisiéramos tener? Oiga, nadie en este momento se para por la mañana y dice, quiero ver más cifras de fallecidos o quiero ver más cifras negativas económicas. Nadie. Hay que comunicar con la verdad, hay que comunicar con el tono apropiado, hay que ser empático en la comunicación, pero hay que comunicar la verdad, hay que comunicar la información veraz y hay que hacerlo oportunamente. ¿Qué es lo que suele pasar?
entonces la comunicación de esas cifras que no son las apropiadas no vienen acompañadas de los contextos apropiados para entender la información. Porque, por cierto, las cifras son buenas o malas dependiendo del contexto, dependiendo de cómo efectivamente yo las relativizo, cómo yo las acompaño, cómo yo las explico. Pero las cifras son las cifras. Entonces, Ujú. podrán no gustarnos, pero esas son las cifras. Entonces, ahí es donde viene el arte, si se quiere, de efectivamente definir cuál va a ser la mejor aproximación para compartir esa cifra. Pero, y el sentido de oportunidad, cuándo es el mejor momento para compartirlo. Pero mucho cuidado con esconder, tapar o tratar de maquillar, porque eso al final, créanme, siempre termina siendo conocido. Y muchas veces es preferible que usted cuente su cifra antes de que la cuente otro por usted. ¿Por qué? Porque si usted no cuenta su historia, si usted no cuenta sus cifras, si usted no cuenta su realidad, alguien va a ir a contarla por usted y va a contar el cuento que mejor le parezca o el que mejor se ajuste a sus intereses, que muy probablemente no serán los mismos que los suyos. Entonces, creo que esos son elementos a considerar a la hora de tener que lidiar con lo que todo, evidente, para todos nosotros es complejo. Vale. Pues tenemos otras preguntas en el tintero que lamentablemente pues se nos van a quedar allí por razones de tiempo. Igual las vamos a compartir pues con Tony, ¿sí? Les vamos a hacer llegar todas sus preguntas. Pues una vez más, agradecida, Sí. Tony, contigo. Solo Sí, un comentario, sí. Ariel, porque primero muchas gracias a todos ustedes por sus preguntas, y para quienes las formularon, lamento que el tiempo no nos permita atenderlas todas. Ahí pueden ver mi correo electrónico. Quien tenga una pregunta, con mucho gusto me puede enviar la pregunta y haré mi mejor esfuerzo por responderla. Si no tengo respuesta, le diré que no tengo y se la busco. Pero con toda confianza, por favor, pueden hacerme llegar la pregunta que quieran y con gusto le doy respuesta. Vale, muchísimas gracias, pues Tony, por aceptar la invitación, por brindarnos este espacio a todas las personas que nos acompañaron pues en este inicio del ciclo de webinars Comunicación Estratégica en Entornos Inciertos. Es un ciclo que está conformado pues por 6 conferencias. Hoy tuvimos la primera. La próxima semana, el jueves 21 de mayo, vamos a continuar con la profesora Marielis Flores, quien pues nos va a ofrecer el webinar titulado Habilidades para navegar en un mundo de incertidumbre. Los esperamos, esperamos que estén con nosotros acompañándonos y bueno, Tony, pues nada, mil gracias y pues igual te haremos llegar las preguntas a tu correo electrónico. Muy buenas Al contrario, noches muchas para gracias a todos. ustedes. Buenas Vale, que noches. esté muy bien. Buenas noches.